Comienza una nueva temporada del canal Echando Trazos. Y es por esa razón que te quiero platicar mi historia de cómo hice realidad mi cómic para que tú también puedas escribir tu propia historia. ¿Estás listo? Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil. Pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Bienvenidos a una nueva temporada del canal Echando Trazos aquí en YouTube. Y bueno, para todos aquellos que son nuevos en este canal, quiero platicarles rápidamente de qué se trata Echando Trazos, el canal para crear y dibujar cómics. Bueno, definitivamente la parte del dibujo es fundamental en este canal. Como te puedes dar cuenta, si buscas en los múltiples videos que tengo ya en este canal, vas a encontrar muchísimos tutoriales, clases, explicaciones, tips de cómo dibujar personajes femeninos, masculinos, rostros, anatomía, etcétera, etcétera. Definitivamente la parte del dibujo es fundamental en este canal. Pero lo que hace realmente especial al canal Echando Trazos es todas las enseñanzas que te estoy dando, que te voy a estar dando también esta nueva temporada, sobre cómo crear y hacer realidad tu propio cómic o manga. Yo soy Fers, creador del cómic mexicano Soul Keepers, el cómic mexicano más vendido de los últimos tiempos en la actualidad. Llevamos ya más de 42 números, 6 libros recopilatorios, lo hemos presentado en San Diego Comic Con, en Angoulême, en Francia, en la FIL de Guadalajara, etcétera, etcétera. Hemos ganado premios, el Dulce Vargas, he colaborado con Todd McFarlane, creé a Gabo, la mascota de los Juegos Panamericanos, y bueno, muchas cosas muy padres con las cuales hemos ido logrando con el paso de todo este tiempo. Definitivamente hacer tu propio cómic realidad no es algo sencillo, pero tampoco es imposible. Y justamente de eso se trata este canal, poderte dar tips e historias de cómo tú también lo vas a poder hacer realidad. Además, para hacer más interesante el camino, durante varios de los videos voy a estar regalando ilustraciones originales mías u otras sorpresas, cómics autografiados de Soul Keepers, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el video de hoy les voy a regalar una ilustración muy padre de Poison Ivy. Además, van a haber retos de ilustración. Vamos a estar haciendo diferentes retos donde voy a estar mostrando los dibujos de ustedes, las participaciones, y bueno, de lo que se trata es que juntos vayamos encontrando el mejor camino para hacer realidad tu propio cómic o manga. Y bueno, ¿cómo vamos a estructurar esta nueva temporada del canal Echando Trazos? ¿Cómo vamos a ir manejando cada uno de los videos de este nuevo año que comienza este 2024? Déjenme decirles que justamente este año Soul Keepers, el cómic mexicano, cumplimos ya 15 años. Y viendo en retrospectiva todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado para poder llegar a este punto, creo que la mejor forma de poderles transmitir pues todos los temas de cómo crear tu propio cómic o tu propio manga será justamente irles platicando la historia de cómo yo comencé y cómo hice realidad el cómic de Soul Keepers. Y mientras les vaya platicando esta historia, les voy a ir dando tips muy específicos de cosas que a mí me sirvieron en base a las decisiones correctas e incluso decisiones incorrectas que fui tomando en el camino. A partir de ahí salen muchos tips, muchas enseñanzas muy importantes que son las que a partir de este momento y en cada uno de estos videos de los jueves te voy a estar dando aquí en Echando Trazos. Y bueno, quiero comenzar esta historia contestando la pregunta más común que siempre me hacen cuando voy a las expos, los foros, etcétera, etcétera, que es ¿cómo comencé mi propio cómic? ¿Cómo arrancó Soul Keepers? ¿Cómo fue que
pues lo hicimos, comenzamos este largo camino que, como les digo, ya llevamos 15 años. Y bueno, recuerdo que finalmente todo comienza con un sueño. Desde muy pequeñito a mí me gustaba muchísimo la parte de dibujo. Recuerdo que prácticamente, tengo yo la idea que desde los 4 años de edad aproximadamente ya me gustaba clavarme mucho en el dibujo. Y finalmente el estar dibujando constantemente me empezó a llevar también a comenzar a leer cómics. Y creo que esto es bien importante porque al final de cuentas, si tú quieres hacer tu propio cómic o tu propio manga, es muy importante que leas cómics y que leas manga para que justamente pues vayas conociendo y sobre todo inspirándote. Yo en lo personal, cuando era muy pequeño, pues bueno, los cómics que más me gustaban leer eran los de Archie, eran los del Pato Donald, fueron los cómics con los que comencé, pero a partir de ahí pues me fui adentrando muchísimo más al mundo del cómic. Conforme pasaron los años, ya un poco más adelante, por ahí creo de 1992, fue justamente cuando se vino la muerte de Superman, que fue un acontecimiento así impresionante en el mundo de los cómics, que el más grande superhéroe que había existido hasta ese momento, Superman, pues muriera, fue algo que nos sacudió a todos. Y creo que a partir de ese momento pues me clavé muchísimo más en la parte de coleccionar cómics y todo. Pero ahora que veo hacia atrás y que de alguna forma pues empiezo a conectar esos puntos de lo que ha sido la historia, pues mi historia y la historia de Soul Keepers para llegar a este punto, algo que me he dado cuenta y que es una de las enseñanzas más importantes que te quiero dejar el día de hoy, es que desde que comencé, desde que era muy pequeño y desde que tenía muchas ganas de hacer los cómics, justamente comencé ya haciendo cómics. O sea, ¿qué significa esto? Desde muy pequeño, incluso en los cuadernos, sin ni siquiera tener hojas profesionales, hojas tabloides como las que trabajo, con las que trabajamos ahorita, simplemente el hecho de tener en las mismas hojas de los cuadernos de la escuela, incluso cuadriculadas o rayadas, ahí me ponía a dibujar cómics, es decir, arte secuencial, lo cual significa que pues vas escribiendo una historia y esta historia la vas plasmando en cuadritos con dibujitos. No importa lo sencillo que sean, no importa que a lo mejor pues al principio no dibujes tan padre, pero es bien importante que si tú realmente le estás tirando a poder crear un cómic, a poder hacer un cómic, contar la historia, dibujarlo, etcétera, etcétera, es bien importante que desde el inicio te acostumbres a ti y acostumbres de alguna forma a tu cerebro a ir generando arte secuencial para que no solamente te quedes clavado en solamente dibujar pin-ups y puros dibujos estáticos que no te están contando una historia. Esto realmente puede sonar un poco lógico, si quieres hacer cómics, pues comienza dibujando cómics, pero es que hace toda la diferencia del mundo. O sea, a mí me llegan muchísimos fans todos los días que me enseñan sus ilustraciones, no sé, en las expos o que me mandan a mis redes sociales y me dicen, oye, Fers, yo quiero hacer mi propio cómic, quiero hacer mi propio manga, sueño con hacer mi propio cómic como tú, etcétera, etcétera. Y entonces me empiezan a mandar muestras de su trabajo y me doy cuenta que en todo lo que me mandan, pues prácticamente son puros pin-ups, son puros dibujos como individuales, ¿no? De sus propios personajes o como sea, pero realmente prácticamente no hay nada de arte secuencial, no hay un cómic como tal donde hayan puesto a su personaje pues a interactuar en una situación, ¿no? Entonces, ahora que lo veo en retrospectiva y que me doy un clavado pues, en mi propia historia, en la historia de Soul Keepers, pues me encuentro muchísimos cuadernos de dibujos míos plagados de ilustraciones, pero no solamente las puras ilustraciones solas, sino ya el cómic, ya el arte secuencial. Y me doy cuenta que la realidad es que desde muy pequeño me acostumbré a estar dibujando cómics y contando historias. Y déjenme decirles que eso es lo más importante. La verdad es que la habilidad de poder contar una historia con dibujos, aunque los dibujos, óiganme bien, aunque los dibujos no sean tan buenos, o sea, es más importante tu habilidad de plasmar una historia gráficamente con los cuadritos, con las viñetas, que tu misma habilidad que tengas para dibujar fregoncísimo. Al final del día, y como lo hemos visto, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues hace que el hacer un solo dibujo, pues realmente eso ya las propias computadoras o la inteligencia artificial
pues puedan plasmar ese solo dibujo, ¿no? Creo que lo importante está en la parte creativa de cómo nosotros podemos crear nuestras propias historias, darle el giro a los personajes que les queremos dar y sobre todo cómo vamos contando esas historias gráficamente. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar ahorita es, cuando vayas a comenzar, no te estreses tanto por tu habilidad de dibujo, ya irá mejorando, digo, y justamente también este canal te irá dando pues muchos tips y tutoriales de cómo vas a ir dibujando más padre, pero no te estreses tanto por eso. Finalmente tus dibujos poco a poco con la práctica y con el paso del tiempo van a ir mejorando, eso te lo garantizo. La verdad es que yo comencé también con unos dibujillos pues no muy padres y con el paso del tiempo y con la práctica y sobre todo dibujando cómics, dibujando arte secuencial, porque varias veces lo he dicho, cada vez que yo hago un cómic de Soul Keepers, que dibujo un cómic de Soul Keepers, mi nivel de arte, ahora sí que mis habilidades de dibujo, de ilustración, dan un brinco enorme. Porque realmente después de haber dibujado 20 páginas que tiene el cómic de Soul Keeper, bueno, cada cómic tiene entre 20 y 22 páginas de arte e historia, y si tomas en cuenta que cada una de esas páginas tiene quizás en promedio 5 viñetas, es decir, que cada cómic tiene alrededor de unos 100 dibujos, imagínate 100 dibujos, y que aparte cada cómic que tú estás haciendo, pues finalmente no es que siempre presentes al personaje en la misma pose, donde le tapas las manos para no dibujar las manos, o le tapas las piernas para no dibujar las piernas o los pies, sino que como es arte secuencial y tienes que ir contando la historia, pues en algunos momentos tienes que mostrar al personaje visto de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o de atrás, o de acercamiento. Tienes que dibujar vehículos, tienes que dibujar armas, tienes que dibujar edificios, tienes que dibujar árboles, tienes que dibujar el cielo, el espacio, etcétera, etcétera. Y eso te obliga a que te salgas de tu zona de confort, a que dejes solamente de dibujar monitos de medio cuerpo que les tapas los brazos y las manos y que realmente te pongas manos a la obra a poder dominar mejor la anatomía, el movimiento de tus personajes, las perspectivas y el entorno. El entorno es importantísimo, la parte de los fondos, etcétera, etcétera. Para que la combinación de todo esto puedas lograr un storytelling, es decir, la forma como cuentas tu historia gráficamente y que la gente la pueda entender y disfrutar. Eso, créemelo, es lo más importante de todo. Entonces, ponte ya a hacer tu propio cómic, las historias que tú quieras. No te claves ahorita tanto en que si los materiales o que si los tipos de hoja o que si los tamaños o la calidad de dibujo que te digo. Lo más importante es que empieces a dibujar, dibujar, dibujar. Ya más adelante, conforme vayamos mejorando y vayamos aumentando tu capacidad de dibujo, pues ya llegará el momento de que selecciones el tipo de hoja ideal, los materiales ideales, hagas pues un poquito de inversión en tipos de papeles más padres que ya te iré explicando y todo. Pero eso créemelo, ese tema de los materiales, de las herramientas, pues va avanzando y vendrá después. Lo más importante y con lo que ya tienes que comenzar de ya, que no te tienes que esperar más, es empezar a dibujar tus cómics. Obviamente, conforme vayamos avanzando en estos videos de los jueves de Echando Trazos, te voy a dar tips de cómo contar mejor la historia, de cómo crear mejor tus personajes, de cómo hacer las viñetas, de cómo hacer las perspectivas, de cómo hacer los fondos. Yo ya te iré dando tips de todo eso. Pero créemelo, puedes ya comenzar con lo que ahorita tengas como ideas y como tú lo quieras plasmar. Lo importante es que ya comiences, porque así fue como yo lo hice. Yo comencé a hacer mis propios cómics cuando nadie me había todavía enseñado nada. Tan solo de estar leyendo el Archie o el Pato Donald, los cómics que a mí me gustaban, o los cómics que a ti te gustan, que te inspiren, yo con eso comencé a hacer mis propios primeros pininos, mis propios cómics. Entonces, es la invitación que te quiero hacer a ti, que no esperes más, que empieces ya a dibujar tus propios cómics y créemelo, con el paso de cada jueves, con la práctica, con los dibujos que tú vayas haciendo, cada vez vas a ir mejorando y podremos hacer realidad tu propio cómic o manga. Amigos, les tengo un anuncio muy padre respecto a los retos de dibujo. Ya más adelante vendrán algunos retos organizados directamente por mí aquí en el canal Echando Trazos, pero quiero que le echen un ojo a las redes sociales de Todd McFarlane, el creador del cómic de Spawn, que como varios de ustedes saben, a mí me tocó colaborar en el número 300 del cómic de Spawn. Pero bueno, actualmente Todd McFarlane en enero de 2024
está haciendo un reto de dibujo muy padre para dibujar portadas de su cómic. Y bueno, déjenme decirles que obviamente yo estoy participando también en este reto. Muy probablemente en mi siguiente video les voy a mostrar la ilustración que estoy trabajando para participar en el reto de Todd McFarlane. Pero la invitación es que ustedes también participen. Vayan ahora mismo a las redes sociales, al Instagram de Todd McFarlane. Ahí van a poder encontrar todo este reto del Spawn January, que es relacionado al tema de enero, estar dibujando cada semana portadas para sus cómics. Y bueno, creo que vale la pena para los que quieran participar, que no dejen pasar esta gran oportunidad. Y bueno amigos, para comenzar con el pie derecho esta nueva temporada del canal Echando Trazos, en este video vamos a regalar esta ilustración original de Poison Ivy del cómic de Batman. Y bueno, esta ilustración se va a ir para uno de ustedes. La primera persona que conteste correctamente a esta doble pregunta que voy a hacer en este momento. Recuerda, hay que poner la respuesta aquí abajo en el muro de comentarios. Y la pregunta, esta doble pregunta es la siguiente. ¿En qué edad comencé yo a dibujar? ¿Y cuáles fueron los dos primeros cómics que más me inspiraron? Así que la primera persona que conteste correctamente esta doble pregunta se llevará la ilustración original de Poison Ivy dibujada por First aquí en Echando Trazos. Y bueno amigos, primer jueves de esta nueva temporada 2024 del canal Echando Trazos que está terminando. Pero bueno, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita, esto es bien importante que actives la campanita para que YouTube, luego que yo suba un nuevo video, te avise y tengas la oportunidad de ser de los primeros en poder ver mis videos. Recuerda que voy a estar también regalando ilustraciones, cómics autografiados, calcomanías, capitas, etcétera, etcétera. Así que es importante que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas la oportunidad de ser de los primeros en ver mis videos. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves para seguirte contando esta historia que recuerda, al final lo más importante y de lo que se trata esto no es de mi propia historia, no es de la historia de Soul Keepers, sino la historia que tú vas a comenzar a escribir. Así que nos vemos el siguiente jueves, Echando Trazos con First.